La Voz de Jesús presenta. Soy Monseñor Roberto Cipol, del Ministerio Católico Internacional, La Voz de Jesús, que lleva la palabra de Dios a los corazones. Esperamos que el servicio que vas a disfrutar a continuación sea de mucho fruto para tu vida espiritual. Pongámonos en oración para escuchar juntos la voz de Jesús. Nuestro tema de hoy: mis amigos los santos. Paz y bien, queridos hermanos. Quería compartir con ustedes un tema muy personal, pero que les pueda ayudar a ustedes a ilustrarlo, alegrarles el rato y servirles también de ejemplo, tal vez. Y es de mis santos preferidos. Pero pienso que un programa sería muy poco para hablar de eso. Vamos a empezar hablando de qué son los santos. Mi papá era protestante luterano, como toda mi familia, por la parte de mi papá, desde hace como 300 años. No es que se haya metido a protestante, es que nació así. Y él respetó mucho siempre la fe de mi mamá, y a nosotros nos bautizaron como católicos por eso. Pero a mí me alegra mucho que papá pensaba que los santos serían como ídolos, algo así como ellos piensan. Pero estando en Venezuela, él empezó a ver en televisión un programa muy viejo que había sobre el que ahora es beato José Gregorio Hernández, venezolano, sus milagros y su vida. Y un día fue al cine. A mi papá le gustaba el cine. Todos los domingos que podía nos llevaba a las matines. Siempre había un programa de Tarzán, una película de Tarzán que salió en Cementerio de Elefantes, que esa yo creo que yo la vi como 30 veces, en blanco y negro, en el cine Ideal de Bejuma. Pero un día papá fue al cine de noche, a eso no me llevaban a mí, y transmitieron una película famosa mexicana de San Martín de Porres. Y cuando papá vio la vida de San Martín de Porres, se enamoró de ese santo. Y fue donde Monseñor Rodríguez, el párroco, y Monseñor Falcón, que era el otro sacerdote de mi pueblo, y les dijo que quería ser católico. Entonces un día papá recibió la primera comunión, porque ya estaba bautizado como luterano. Lo confirmaron, se hizo el matrimonio por la iglesia de mis padres, y papá pasó a ser un buen católico. O sea que los santos no lo alejaron de la iglesia católica, sino que son los que le tendieron la mano para que entrara. Y por eso en mi corazón siempre ha habido una devoción y una ternura muy grande por San Martín de Porres. Recuerdo que papá en la estación de servicio, en la bomba donde nosotros trabajamos, tenía 3 figuritas chiquitas. Yo conservo es la Virgen del Valle, pequeñita, que él tenía, la patrona de la isla de Margarita. Tenía también a San Martín de Porres y a José Gregorio Hernández así chiquitico. San Martín y José Gregorio se perdieron, quién sabe dónde andarán. Pero eran de plástico y él les tenía mucha devoción a sus imagencitas. Yo de niño sentía, como les dije, un gran cariño por San Martín y por Santa Bernardita, la que vio a la Virgen de Lourdes. Me parecían tan sencillos, tan humildes, y los quería con todo mi corazón. Pero en mi casa, el santo siempre ha sido San Antonio. ¿Y por qué? Porque mi papá se vino a Venezuela después de la guerra y a mi mamá no le daban visa, no podía viajar. Y pasó 4 años de lucha para poder venirse con mis hermanas mayores a Venezuela. Entonces un día, estaba cansada de esperar, fue a la misa en el pueblo de ella, allá en Austria. Y a la salida vio a San Antonio de Padua y le dijo: si tú puedes hacer algo. Y cuando llegó a la casa, la esperaba el cartero con las visas de salida. Eso le dio tanta alegría a mi mamá que cuando montó su casa en Bejuma, en el zaguán, que era un pasaje que se cruzaba para llegar a la puerta de la casa, siempre arriba de la puerta había un cuadro de San Antonio de Padua. Recuerdo que la señora Magdalena Coronel al lado tenía un San Rafael, que era el patrón del pueblo, pero mamá tenía a San Antonio. Y él siempre ha sido como el protector de la familia. San Antonio era un hombre de mucha oración y de mucha predicación. Predicó tanto que al final estaba tan cansado, y eso que murió joven, de 36 años, tenían que subirlo a un árbol y en la calle, porque la gente no cabía en la iglesia, él seguía predicando montado sobre ese árbol, San Antonio de Padua. Pero además de él, de San Antonio, que siempre estuvo en mi vida, después fueron apareciendo santos que son como mis amigos. Y es que yo estoy convencido que el Espíritu Santo es el que siembra la devoción a los santos.
nos da como un feeling con ellos. Les voy a hablar de algunos. Incluso alguna cosa graciosa se van a enterar hoy. El primero es San Francisco de Asís. Yo vi, estando en mi pueblo antes de mi conversión, Hermano Sol, Hermana Luna, y me pareció preciosa esa película de Zeffirelli. Pero yo me imaginé que era puro invento, que era una leyenda, que eso nunca ocurrió, que ese personaje no existía, era como la historia sin fin o los Hobbits, alguna cosa así. Y cuando llego al seminario ya convertido, veo que el actual padre Carlos Rodríguez, que era seminarista entonces, tenía una imagencita de un santo abrazando a un Cristo. Y le dije, ¿quién es ese? Francisco de Asís. Y él existió. Ahí me vine yo a enterar que existía San Francisco. Y me enamoré. Empecé a leer. Yo le digo una cosa. De lo que yo más he leído en mi vida ha sido de San Francisco de Asís. Conocía, cuando era seminarista, todas las fuentes franciscanas. Los mejores escritos sobre San Francisco de Asís me los devoraba. Y una devoción enorme. Tanto así que estando en España 4 años, me bastaba agarrar un tren, que no era tan caro, y llegar a Asís. Y yo nunca fui. Y me decían, pero si tú quieres tanto a San Francisco, ¿por qué nunca has ido a Asís? Y yo decía, no, es que si voy, me quedo. Tanto es así, que en el año 1987, ya siendo sacerdote, fui a Roma a un congreso carismático. Y en ese congreso, al final, tuve la oportunidad de ir por primera vez en mi vida a Asís. Me levanté en la madrugada emocionado, me monté en el tren, llegué a la ciudad de Asís y lo primero que hice fue llegar a la basílica donde está enterrado. Son 3 basílicas, una encima de otra, y en la inferior está la tumba de San Francisco. Y tenía todo preparado para dar misa allí a las 2 de la tarde. Yo llegué como a las 11 de la mañana y empiezo a llorar, y a llorar, desconsolado. No me interesaron las pinturas del Giotto, de nada. No me interesó el arte ni las basílicas, sino solo llorar ante la tumba de San Francisco. Y una de las personas que iba conmigo me dijo, ¿pero por qué llora tanto? Digo, porque se murió. Me dice, pero si ya tiene 800 años de que se murió. Digo, no, pero si estuviera vivo, me quedaba aquí con él. Y es que San Francisco, yo creo que es uno de los santos más atractivos de la Iglesia Católica. Porque él siguió el Evangelio, él vivió como dice Cristo. Él encarnó el Evangelio de Jesucristo. Él era bueno desde chiquito, porque cuando atendía el negocio de su papá, un día llegó un pobre, oiga bien esto, y le pidió una limosna por el amor de Dios. Y él estaba tan ocupado que, váyase, no tengo tiempo. Pero apenas el pobre se fue, pensó, me lo pidió por el amor de Dios. Entonces llenó sus bolsillos de oro, brincó el mostrador, buscó al pobre donde estaba, lo encontró y le dijo, tome ese dineral. Y dijo en su corazón, yo no vuelvo a negar nada que se me pida por el amor de Dios. Así que cuando le vaya a pedir una ayudita a San Francisco, dile, Francisco, por el amor de Dios. Él era bueno, pero era muy fiestero y estaba desorientado, quería ser un gran general de guerra. La guerra que es tan horrible, él quería reinar allí. Pero Dios le destruyó todos sus planes. Y cuando estuvo preso, en vez de ser un gran guerrero, y perdió prácticamente todas sus ilusiones, quedó en cero. Y ahí se fue por unas cuevas, y él repetía una oración vieja que era anterior a él, que decía, ilumina, Señor, las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sabiduría y fortaleza para descubrir lo que tú quieres de mí y atreverme a hacerlo. Y cuando entendió el Evangelio de Jesucristo, repartió a los pobres sus bienes, su padre lo desheredó, quedó desnudo, el obispo le dio una ropa de pobre, que era la ropa que se usaba en ese tiempo, y empezó a andar por los caminos diciendo que él era el emisario del gran rey. Terminó en una abadía, trabajando en la cocina, pero vio que eso no era lo que Dios quería de él, sino que predicara. Y salió y leyó en el Evangelio la forma de vida de los apóstoles y la empezó a vivir. Dios le dio 12 seguidores al principio, uno de ellos se suicidó, igual que Judas. Dormían en una cabaña en Ribotorto, que era tan pequeñita y tan pobre que con una tiza tuvieron que marcar dónde dormía cada fraile. Pero llegó un hombre con la mula, el día de lluvia, los echó de ahí para meter la mula y ellos se fueron.
hasta que los monjes mismos donde había estado San Francisco del Subiaco le dieron un terrenito que se llamaba la porcioncita, la porciúncula, y a cambio de unos pececitos de alquiler que todavía hoy en día los frailes los recogen en el río y se los pagan a los monjes, los dejó vivir allí. Ahí reconstruyó la iglesita de Santa María de los Ángeles y de allí llenó el mundo de frailes y todo el mundo se enamoró de su vida sencilla, paz y bien, la no violencia, pero sobre todo un gran amor a Jesucristo y a su iglesia, que Jesús le dijo que la reconstruyera. San Francisco para mí siempre ha sido, después de Cristo, el ideal. Yo no vivo como él, pero él orienta mi vida. Ojalá pudiera vivir como él. Y me siento mal cuando veo el techo seguro que tengo, la almohada suave que tengo y el pan seguro que tengo, cuando Jesús decía que el Hijo del Hombre no tenía una piedra donde recostar la cabeza. Otra santa que yo no le hacía mucho caso, a Teresa del Niño Jesús, pero de repente, ya siendo sacerdote, empecé a leer sus escritos y me impresioné de que ella es la maestra del amor de Dios. Ella enseña, por ejemplo, esto tan bonito. Ella dice: a Jesús le robamos el corazón facilito. No hay que hacer grandes cosas ni grandes hazañas. Basta con que tú seas humilde, te dejes amar por Él, dejes que Él te ame y que no te fijes mucho en tus propios defectos. Ella llevó una vida muy corta, murió de 24 años. Pero me encanta que de niña estuvo traumatizada y enferma psicológicamente, pero en una mirada de la Virgen, en una imagen de la Virgen que había sido de su mamá, vio una sonrisa y ese gesto de amor de María la curó psicológicamente completamente a ella. Si tú te sientes herido, atormentado, traumatizado, acércate a la sonrisa de la Virgen. Como a Teresita, casi seguro que te va a curar. Porque María es una fuente de amor tan grande que es capaz de sanar todos los traumas, todas las heridas que nosotros arrastramos por la vida. Teresita nunca tuvo una gran visión sobrenatural ni un milagro. En su vida hay muy pocas cosas sobrenaturales. Y eso me gusta porque en la mía tampoco hay cosas tan sobrenaturales. Y es una santa de la sencillez. Y nos enseña a amar en lo pequeño. Fíjate, cuando se murió, había sido tan normal que las monjas dijeron: hay que pasar una reseña de su vida, que vamos a escribir de esta. Así era de sencilla Teresita, pero amó tanto a Jesús con tanta sencillez que el Papa la declaró la santa más grande de los tiempos modernos. Y el aluvión de milagros que trajo Teresita a la iglesia es tan impresionante que le ha cambiado la vida a mucha gente. Y el Papa Juan Pablo II la hizo doctora de la iglesia. Doctora de la humildad, doctora de la confianza, doctora del amor. Les dejo una enseñanza de mi querida Madre Teresita. Ella dice: por grandes que sean nuestros pecados, cuando se encuentran con el corazón de Dios, desaparecen como una gota de agua cuando cae en la sartén. Eso me encanta. Así desaparecen los pecados cuando uno se encuentra con este maravilloso Dios de amor. Muchos santos han pasado por mi vida. De hecho, todos los que me siguen y me han escuchado me dicen: una de las cosas más sabrosas de escuchar del Padre Roberto es hablando de los santos. Santa Juliana de Norwich, que decía: todo va a terminar bien. San Felipe Neri, que decía: tristeza y melancolía fuera de la casa mía. Y amó tanto a Jesús que el corazón le creció y le rompió 3 costillas, imagínate eso. San Francisco Javier, que predicaba todo el día y bautizaba tanto que en la noche le dolía el brazo de bautizar y tenía que abrirse la sotana para que el pecho se desahogara un poco del calor del amor de Dios que sentía en el alma y del amor a los japoneses, a los filipinos, a los chinos, a los que él dedicó su predicación. San Ignacio de Loyola, que lloraba tanto que al final de su vida las lágrimas de amor, de ternura, de arrepentimiento lo estaban dejando ciego. San Francisco de Borja, que era un secreto y platónico enamorado de la emperatriz esposa de Carlos V, y tuvo que llevar su cadáver hasta la tumba de los reyes, y cuando abrieron la urna para el reconocimiento y la vio podrida, esa mujer que él tanto admiraba y quería, dijo: no le vuelvo a servir a un Dios que se me muera. Teresa de Jesús, que era una monja disoluta, una monja liviana,
poco entregada, y cuando vio un crucifijo lleno de llagas que le dejaron en el cuarto, se arrodilló y dijo: de ahora en adelante juro hacer siempre lo más perfecto. No me llamo más Teresa de Ahumada, ahora me llamo Teresa de Jesús. Así todos los santos tienen alguna cosita que nos enamora. Santos amigos como San Pedro de Jesús Maldonado Lucero, que es un mártir mexicano sacerdote que me encanta, porque el obispo lo sacaba hacia Estados Unidos para que no lo mataran en el tiempo de los cristeros, y él se devolvía. Y cuando lo encontraban ahí de nuevo: ¿qué hace usted aquí? No lo llevamos a Estados Unidos para que se salve. Decía: yo tengo que obedecer en todo menos en el pecado. Y abandonar a esta gentecita es un pecado, y se devolvía. Hasta que un día lo agarraron, lo llevaron preso de un pueblo para el otro, le cayeron a golpes y a golpes lo mataron. Y yo tengo un pedacito de la sábana ensangrentada que me dio su postulador general de la canonización, donde él estuvo envuelto la noche en que se murió. Y en estos últimos tiempos, ya viejito, me encontré con esa señora Concepción Cabrera de Armida, que yo la veía en los libros, y cuando veía que era madre de 9 hijos, pues no le hacía mucho caso. Pero de repente se metió en mi vida Conchita, y ahora es mi madre espiritual. Ella me ha enseñado, como le dijo Jesús a ella: ofréceme y ofrécete. Y ese es el centro de mi vida ahora: ofrecer a Jesús al Padre y ofrecerme yo con Él, por los sacerdotes. Así que los santos son nuestros amigos. Esta mañana nomás me aferré a un santo nuevo. Como nos estamos preparando para Pentecostés y tengo algunos viajes, estaba orando por eso y sentí que el Señor me dijo: hazte devoto del ángel de la guarda de la Virgen María. Se lo dije a mi director espiritual y me dijo: yo creo que es de Dios, porque la Virgen, algún ángel principal le habrán dado. Y yo pensé: los ángeles son muchos, pero ¿cómo será el ángel de la guarda de la Virgen María? ¡Wow! Debe ser un ángel poderoso y admirable. Y nadie le reza, así que de ahora en adelante yo me voy a conseguir un angelito que represente para mí al ángel de la guarda de la Virgen María. Y cada vez que viaje, tenga algún trabajo, le voy a pedir a él que me ayude, y estoy seguro que me ayuda. Porque los santos, lo primero que nos dan es su ejemplo, el ejemplo de su vida. Lo segundo que nos dan es la ayuda de su intercesión. Ellos rezan por nosotros, nos alcanzan gracias de Dios. Y además de la intercesión y del ejemplo de su vida, algunos nos han dejado sus palabras. Los santos son, como decía mi papá, los cristianos que lo hicieron bien. Los cristianos que triunfaron en el seguimiento de Cristo, y los canonizados son personas que Dios ha hecho milagros para decir: miren, esta persona está conmigo en el cielo, se salvó y está rezando por ustedes. Entonces no son ídolos, no son muñecos de yeso, como les dicen insultantemente. Son imágenes que tenemos de ellos. Yo sé que este no es Jesucristo, pero cuando yo veo esta imagen en oración, mis ojos ayudan que mi mente comprenda el amor con que Él me amó. Y así son todas las imágenes. Y yo no le doy un beso al material que tengo en las manos, sino que este beso sabemos a dónde va. A ese Jesús que está vivo en el cielo y en mi corazón y que hace milagros. Y Jesucristo es el santo de los santos. Y usted me dirá: a mí con Cristo me basta, o con Cristo y la Virgen. Pero es que somos una gran familia. Yo imagino el día en que llegue al cielo y pueda ver a Santa Faustina. Aunque ella es polaca y nunca habló español, allá nos vamos a entender. Quisiera algún día tomar café con Santa Teresa, darme un paseo y ver dónde me como unas enchiladas con San Pedro de Jesús Maldonado. Y estoy seguro que algún día en la eternidad la Virgen María sacará tiempo para invitarme a almorzar con Jesús y con San José, que yo quiero eso, y también con San Joaquín y Santa Ana, a quienes quiero tanto. Dice la carta a los Hebreos una frase muy bella que se refiere a los santos, que nosotros debemos luchar nuestra vida cristiana sabiendo que estamos rodeados de una multitud de mártires que nos están viendo. Ellos lo ven todo ahora en Dios y están esperando que Dios resucite sus cuerpos para que comience la gran fiesta del cielo. Hazte amigo de los santos.
Y si no tienes ningún santo preferido, empieza a leer vidas de santos y dile al Espíritu Santo, vincúlame. Dije que le iba a contar algo muy especial. Hay una santa, Gemma Galgani, a la que yo le llegué a coger miedo, porque siempre que me pasaba algo malo, aparecía ella. Todo comenzó con un dengue hemorrágico. Me hospitalizaron y en la cabecera de la cama de la clínica estaba la estampa de Gemma Galgani. Ese día me trajeron otra estampa de ella, una vida de ella para que la leyera en la convalecencia. Y de ahí en adelante, cada vez que tenía un problema en mi vida, de salud, de lo que fuera, por algún lado me llegaba una reliquia, una estampa, una estatua de Gemma Galgani. Tanto así que un día viajé a Ecuador y estuve a punto de traerme una reliquia de Santa Narcisa de Jesús de Guayaquil, pero la caja de la reliquia tenía detrás pegada una estampa de Santa Gemma y no podía arrancarla sin dañarle. Yo sí respeto las cosas sagradas y le dije, no me la llevo. Pero padre, llévatela. No me la llevo. Yo no quise decir nada, pero es que me daba pánico subirme a un avión con una estampa de Santa Gemma para que se cayera el avión o quedáramos náufragos por ahí en una isla o en el medio del Amazonas. No, le tenía miedo. Y yo decía, Santa Teresita me lanza del cielo rosas, pero Santa Gemma me tira piedras. Y yo evitaba verla, ya tenía casi una superstición con eso. Un día, no es que yo hablé con los santos y Dios, pero a veces Dios permite inspiraciones en el corazón que sanan. Yo me fui a mi pueblo y estaba ya solito frente al Santísimo, nadie más había en la iglesia. Y de repente yo sentí, hermanos, con todo mi ser, que Santa Gemma se sentaba al lado mío, frente al Santísimo. Y dije, ¿qué irá a pasar aquí? Y sentí que en mi corazón me decía ella, oh Dios, no me tengas miedo, que yo no te traigo cruces, sino que cuando llega la cruz, Dios me manda a darte fuerzas. Mira. Y desde entonces soy devoto más todavía de esa santica Gemma Galgani, de la que era devoto San Maximiliano Kolbe. Y es una santa tan maravillosa y tan cercana a esa esposa de Jesús, que decía, yo soy un fruto de la cruz. Qué linda Santa Gemma. No les tengas miedo. Relaciónate con ellos y hazte amigo de los santos para que vivas lo que Jesús le dijo a Santa Teresa. De ahora en adelante quiero que tengas convivencia más con los ángeles que con los hombres. Hay mucho amigo malo por hoy en nuestra vida. Tengamos los buenos amigos que son los santos. Y San José María Escrivá, que siempre me cuida. Yo creo que es como mi segundo ángel de la guarda y que me enseña cosas en mi corazón. Dios los bendiga siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Háblales y no te extrañes que ellos te llenen de inspiraciones el alma para que sepas lo que Dios espera de ti. Paz y bien. Para los que servimos a Dios y a la Iglesia en la voz de Jesús, es un gran gozo que tú hayas recibido el don de la palabra de Dios y esperamos que dé mucho fruto en tu vida y en tu corazón. Y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.